Ok, entonces yo estaba leyendo en Isaías, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Ajá. ¿Qué diferencia hay entre Judá y Jerusalén? Ahí yo tengo que valerme de la geografía, ¿verdad? Cuando yo leo en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, esos que eran reyes, ¿verdad? Entonces tengo que valerme de la política. Y además eran reyes de Judá, y digo entonces, pero no eran reyes de Jerusalén, era de Judá. Eh, ¿Qué tiempo fue esto? Entonces tengo que valerme de la historia. Tengo que valerme de qué era una visión, de quién era Isaías. Y ahí yo estoy hablando nada más del primer versículo. Nada más del primer versículo. Entonces, cuando yo empiezo a leer eso, yo empiezo a recordar, oye, ¿cuál es la metodología para interpretar a los profetas, que eso no lo hemos visto todavía, del Antiguo Testamento? La, Habíamos dicho que comprender lo que interpretaríamos con un solo versículo y cómo se complementa el verdadero. Esto significa es que la Biblia se interpreta con Con la Biblia. muy bien. Es lo que nosotros hemos llamado intertextualidad, o lo podemos decir, ¿cómo sería una equivalencia dinámica de decir la Biblia se interpreta con la Biblia? Sería algo así como este pasaje concuerda con tal pasaje. Ujú. Porque el hermano Josué había dicho que este, es una concordancia con tal cosa. No es el término correcto porque concordancia es un libro donde hay un montón de cosas, de pasajes para que haya intertextualidad. Pero si pudiera ser esto concuerda, Primera de Juan concuerda con Primera de Juan 3:9 con la de 5:18. Vamos a leerla. ¿La pueden leer, por favor? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Entonces pregunto yo, ¿puede pecar un cristiano? Por supuesto que sí. Ajá. Y entonces, ¿qué nos explican esos dos versos ahí de Juan? Dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ajá, entonces, ¿cuál es la palabra clave ahí? El que es nacido de Dios. ¿Alguien da más? Ahí la... Amada, Ajá. un cristiano, claro que puede pecar, pues está en este cuerpo, Ujú. pero ¿qué no hace un cristiano? Ok, Que sigue en eso. exactamente. Te arrepientes, vas al Señor, te pones a cuenta con Dios. Señor, ayúdame a no seguir haciendo lo que no te agrada, Ajá. a que yo no pueda caer en mi propia concupiscencia, regocijarme en el pecado
porque Dios no nos llama a eso. Ujú, Dios nos llama a santidad. ujú. Muy bien. Eso es lo que- Fíjate que Juan, es la misma primera carta de Juan, él está diciendo, esto está exactamente igual, ¿ves? Todo aquel que es nacido de Dios. Aquí dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, vuelvo acá, coma, no practica el pecado, vuelvo acá, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es, cuál sería el centro, el núcleo de esto? Es la palabra no practica. Porque ¿qué es practicar? ¿Qué es practicar un deporte? Reincidir, reincidir, reincidir. En cambio, nosotros cristianos que tenemos la simiente de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo, pecamos y a lo mejor no me doy cuenta ahorita, pero más tarde dije, Dios mío, ¿yo qué hice? Y eso me lleva a los pies de Dios a pedir perdón. Y ahí es donde se cumple, Dios te guarda. ¿Te guarda de qué? De que no lo practiques, de que seas perdonado. Y ahí entonces tú le puedes decir al Señor, gracias Señor, porque el maligno no me toca. Yo estoy en esta naturaleza caída, pero en este momento que he venido a tus pies, tú me has perdonado. Y el maligno marca la milla. Entonces, muchas veces en alguna parte no entendemos y más adelante, a veces en el mismo libro o en otro libro, está la respuesta o el complemento de lo que yo estoy estudiando. Comprender lo que interpretaríamos con un solo versículo y cómo se complementa, este es otro ejemplo, ¿no? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí no conseguimos la explicación en Lucas, pero la conseguimos en Mateo. ¿Qué dice Mateo? El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Perfecto, entonces aquí no es que nosotros vamos a aborrecer en el sentido de que nosotros conocemos la palabra aborrecer a nuestra familia, a nuestro papá, a nuestra mamá, sino que simplemente el Señor pide que le amemos a Él por encima de todas las cosas, que Él lo es todo para nosotros. Y sin embargo no debemos caer en legalismos como, por ejemplo, ay, yo tengo clases de hermenéutica a las 6 y mi mamá, no sé, me llamó en ese momento, tenía días sin llamarme y me llamó. Yo necesito atender a mi mamá. Tampoco podemos caer en un legalismo de ese tipo. Mira, mamá, yo tengo una clase, lo siento, después hablamos. ¿Usted cree que el Señor ve eso con buen ojo? No. ¿Quiere decir eso que yo estoy poniendo al Señor por encima? No, no lo ve bien. Anda, ve, atiende a tu mamá y después estudia. Yo sé que tú me amas, ¿por qué? Porque el Señor conoce nuestros corazones. Si hay algo que se repite yo podría asegurar que en cada libro de la Biblia se repite, es que el Señor conoce nuestro corazón.
y que nosotros podremos engañar a Raimundo y todo el mundo, pero a él no, porque él primero nos creó. Dios es nuestro, dos, es nuestro Padre y tres, vive dentro de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo lo vamos a engañar? Tontos seríamos nosotros si creemos que lo estamos engañando. El texto. Hemos hablado del contexto muchas veces, ¿cierto? El contexto bíblico implica que interpretar un pasaje teniendo en cuenta todo lo que le rodea. El género En estos días les voy a echar un cuento. Estaba leyendo Hebreo. Hebreo es corto y bien chévere. Y este, lo leí, chévere, ajá, la enseñanza, tremenda enseñanza, estupendo. Y resulta que predicó un pastor, no sé si te acuerdas, hermana Liliana, creo que fue, no recuerdo el nombre de él, que dio las siglas de sapo. Creo que es de apellido Figuera. Bueno, el hombre predicó en hebreo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Eso fue lo que él predicó. Pero lo interesante es que cuando él empezó la prédica del domingo, dio todo el contexto histórico de la persecución de la iglesia y un montón de cosas. Y yo le di, pero eso fue la vuelta de 360 grados a lo que yo había leído de los hebreos cuando me ubiqué en el contexto histórico, social, teológico de todo lo que ese autor estaba viviendo para escribir esa carta. Fue totalmente diferente y ¿sabe qué dije yo? Dije, tengo que volverlo a leer. Entonces, el contexto, cuando vamos a interpretar, es básico. Entonces necesitamos interpretar el pasaje teniendo en cuenta todo lo que rodea al texto, la historia, la cultura, la gramática, para comprender el significado original y aplicarlo correctamente. Ay, permítame un momentico aquí. Entonces, interpretar versículos aislados puede llevar a interpretaciones erróneas. ¿Cuál es el contexto inmediato de un pasaje? De un texto que vamos a estudiar. ¿Cuál es el contexto inmediato del texto que yo les puse? Lo pueden leer ahí. Léelo, Rosy. Contexto inmediato. Se refiere a las palabras y frases que rodean un versículo o pasaje específico, su relación con lo que viene antes y después, y el libro en que se encuentra. Lo que viene antes y después. Lo que viene antes y después, ¿verdad? Ujú. Este, por ejemplo, déjenme buscar aquí un pasajito, algo así como, por ejemplo, vamos a suponer que yo empiezo y agarro y abrí aquí lo abrí, y dice. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Dios mío, yo digo, eso estaba caliente, ¿no? Porque si un serafín agarró un carbón con una tenaza era para no quemarse él. Eso es lo que yo estoy entendiendo ahí. Ojo. Pero cuando yo empiezo y digo entonces, eso quiere decir que algo sucedió antes de eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucedió antes de esto? Aquí está pasando algo y yo debo leer lo que está antes de eso para entender. ¿De qué estamos hablando? ¿De un dibujo, de una visión? ¿De qué estamos hablando? Déjame leer lo que está delante. Y después yo digo, bueno.
vino un ángel y agarró esa broma, ese carbón prendido con una pinza para no quemarse él. ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Va a prender una fogata? ¿Va a hacer una parrilla? ¿Qué va a pasar? Debo leer el después. Esos son los contextos inmediatos del texto. Entonces, cuando yo digo cuál es el contexto bíblico general, la interpretación de un pasaje debe estar en armonía con el mensaje general de toda la Biblia y los temas fundamentales como el pacto o el reino. Entonces, tenemos un contexto que yo estoy leyendo ahí inmediato que debe de alguna manera engranar con el mensaje central de la Biblia. Un contexto que debe tener una historia alrededor de él desde el punto de vista cultural, político, social, económico y también tiene un contexto gramatical. Porque si a mí me dicen, y vino un serafín volando con sus alitas y agarrando una pinza, yo digo, ¿tiene manos? ¿No tiene manos? ¿Qué es esto? ¿Es una alegoría? ¿De qué se trata esto? ¿Es poesía? ¿De qué se trata? El contexto semántico y gramatical que también necesitamos estudiarlo. Y eso esta parte dice aquí, contexto de la experiencia, considera la experiencia humana concreta, la vida de los fieles, las realidades sociales y cómo el cambio social y los desafíos contemporáneos. Esa última parte no la entendí bien cómo está redactada, pero es la manera como yo lo voy a entender el día de hoy y cómo yo voy a traer una enseñanza a lo que yo voy a explicar. Entonces, el contexto es toda la información que está alrededor del texto que yo estoy estudiando. Toda es toda. El inmediato son los versículos que están antes y los que están después. El contexto inmediato implica que yo necesito saber en qué capítulo estoy y que tengo que leer todo el capítulo. Y el contexto secundario es todo lo relacionado con el texto que se encuentra en el mismo libro al que pertenece. Entonces, el contexto inmediato, todo lo que está en el capítulo 2, todo completo, reinado universal de Jehová. Ok. Y el contexto secundario es qué tiene que ver el reinado universal de Jehová con las profecías de Isaías. Yo tengo que conocer también entonces todo el libro. Y después el contexto mediato, no secundario, el mediato es Isaías a dónde está, en el nuevo o en el antiguo. En el antiguo. En el antiguo. Entonces, yo tengo que ir engranando el capítulo 2 o el capítulo uno o bueno, es que Isaías es bonito por donde uno se meta, ¿no? El llamamiento de Isaías es extraordinario. Leer el llamamiento de Isaías, eso es, como dice el profesor Ramón, te vuela la mente. Este, yo voy engranando mi texto dentro del contexto inmediato anterior, inmediato posterior, todo el capítulo, todo el libro, todo el antiguo, qué relación tiene con el nuevo en la intertextualidad y luego qué relación tiene en el mensaje general de la Biblia, que es la redención que Cristo hizo a la humanidad. Entonces, toda esa metodología hay que irla teniendo en mente. ¿Qué es el contexto interno o mediato? Es toda la información relacionada con el texto en estudio que se encuentra en el Nuevo Testamento, si fuese el caso del texto, o en el Antiguo Testamento, si el texto pertenece al mismo. Por ejemplo, si yo estoy estudiando las profecías, y estoy leyendo algo de Isaías y yo digo, aquí está hablando de Jesús.
yo digo, bueno, estoy leyendo pero esto forma parte del mesianismo o de los pasajes que hablaban de Cristo antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Esto es una profecía mesiánica y yo voy etiquetando mi texto. O yo puedo decir, esta es una profecía escatológica. O esta es una profecía de cumplimiento inmediato porque al año siguiente llegaron los persas y destruyeron Jerusalén. O esta es una profecía que aún no se ha cumplido y es terrible. Esto que dice aquí es terrible. Eso va a ser una profecía apocalíptica. Porque una cosa es el final, una cosa es el final feliz, una escatología feliz, que una escatología terrible o apocalíptica. La feliz es que Dios siempre va a ganar y nosotros con él. Y la infeliz es que los que se vayan o lleguen al juicio final sin Cristo se van a ir a la eternidad sin Él y eso es terrible. Entonces, uno va ubicando su texto de qué se trata esto dentro de este capítulo y de qué se trata dentro del libro y de qué se trata dentro del Antiguo Testamento y de qué se trata o cómo me sirve para toda la vida. El contexto externo es la información existente en el testamento distinto al que, ahí no leo bien, ¿al qué? No logro leer ahí la información existente en el testamento distinto al qué. La información existente en el testamento distinto al que posee el texto, ya sea Ujú, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, según sea el caso. Ah, ok. ujú. Vuélvemelo a leer, Rosy, por favor. Ajá. La información existente que en el testamento, perdón, Ajá. la información existente que en el testamento Ah, distinto al que Distinto. posee, sí, la palabra El es distinto, ok. al Entonces, que posee mm, el texto, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, según sea el caso. entonces dice Infor- información existente en el testamento. Esa información tiene que estar dentro de la Biblia. Y es sí, distinta a lo que yo estoy estudiando. Pero hay información ahí, por ejemplo, bueno, en el reinado de Usías, pero más adelante habla de Usías, en qué año gobernó. Es una información diferente, pero está ahí dentro de la Biblia. Cuando lo vi, yo pensé, bueno, esto deben ser los comentarios bíblicos, cosas de... No, es la misma, es la información que esté allí relacionado con lo que yo estoy estudiando y puede estar en el Antiguo o puede estar en el Nuevo Testamento, pero está dentro de la Biblia. El contexto semántico es el significado de las palabras, tanto en el idioma original, ahí no leo más, fuente, ya sea hebreo, arameo, griego, y el estilo del autor según su origen. El estilo semántico, el contexto semántico es súper importante. Hemos hablado que por lo menos, yo sé que ustedes no saben griego, ni hebreo, ni arameo, ni nada de eso, pero por lo menos busquen en el interlineal su texto que van a utilizar. ¿Saben utilizar el interlineal? Rosy, ¿lo sabes usar? no, No. Ok. Valeria, Yo sí. vamos por favor, yo te dejo de compartir y tú nos explicas un poquito ahí cómo se busca el interlineal. Vamos a Ok. ver a Valeria utilizando el interlineal.
Si quieres, busca Valeria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ya voy un momento. Ajá. Busco, vamos a buscar Biblia todo. Coño. Me meto aquí en línea, en Biblia interlineal y busco, por ejemplo, Filipenses 4:3. Le doy buscar y abajo me aparece. Yo no ¿Es veo, así? yo no veo el griego ahí. Ah, Ujú. ahora sí. Ahora sí lo tienes. ¿Mm? Ajá. Entonces, fíjense, esa es una manera de consultar un interlineal. Hay quienes tienen un interlineal en físico y van de una vez y buscan Filipenses y ven ahí. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Eudunamoti. No veo muy bien, pues lo veo chiquito, ¿no? Haciendo poderoso. Me, a mí. Ajá. Po. Esto es en dativo. A él. En. Y su o. Estoy teniendo fuerza. Panta. A todas las cosas. Ah, ahí usted, yo sé que ustedes no saben griego, pero le pueden dar clic al, al número en azul. ¿Qué es el número en azul? Es la concordancia strong. Mm. Ajá. Ixjuo significa podían, podido, podía, ser fuerte, tener poder. Definición 2, tener fuerza, literal o figuradamente, tener fuerza. Definición en la 1909, poder, prevalecer, valer, válido. Ajá, panta es todo lo puedo. Ok. Entonces, nosotros necesitamos revisar nuestro pasaje así, letra por letra, una por una. Que no sea lo que diga nada más la Reina Valera 1960, sino que yo me fui a los originales, porque esos son los originales, bueno, los originales no, lo más cercano a los originales que existe hoy en día de las escrituras. ¿Dónde están los originales de nuestra Biblia? Pregunto. ¿Dónde están los originales de nuestra Biblia? ¿Alguien sabe dónde están los originales? Bueno, amada, hay varios lugares donde pueden estar en fragmentos originales, como Israel, Alemania. ¿Tú qué dices, Porque, Rosy? ¿Dónde pueden ser? ¿Dónde están los originales? No, la verdad que no sé, primo. No sé, muy bien, Valeria. Los originales hay unos que están en el Museo del Vaticano y otros, como dijiste tú, están en el Museo de Israel. Ajá. Esos no son los originales, esos son los manuscritos más antiguos que existen
de la Biblia. Los originales no existen, los originales se perdieron. Los originales voy a utilizar, y esto lo he dicho otras veces, voy a utilizar una frase del profesor Navarrete. Los originales ni Dios los tiene, no existen, no existen. Ese es como el arca, el arca de que hicieron hasta una película, ¿verdad? Indiana Jones en busca del arca perdida, no existe. Está perdido. Ujú, Permisito ya. ujú. Valeria, vamos para que lo hagas con logos calogos. Voy, perfecto. Ujú. Otra manera de revisar un interlineal, que a mí me parece un poco más amigable, aunque Biblia todo es súper completa. El otro es logos calogos. Logos calogos. Ujú. Este sí no sé cómo usarlo. ¿Qué me va diciendo? Ahí dice Biblia interlineal. Aquí abajo. Ujú. ¿Antiguo o nuevo? Bueno, es Filipenses, ¿no? Ajá. Ujú. ¿Ven que ahí está como más claro? Bueno, ajá, pero busca ajá, tres. Tres, sí, ahí está. Aquí está. Ajá. Vamos a leerlo de la manera literal. Este, Panta ixou ento endunamonti me. Abajo está traducido. A todas, entre paréntesis, cosas, estoy teniendo fuerza en él, haciendo poderoso a mí. Si le das al eh, azul, ajá, ¿qué dice allí? Dice pronunciación Ujú, isjuo. Isjuo. ujú, Derivación de el 2479. ujú. 479. Definición, tener o ejercer fuerza, literalmente o figurativamente. Ok, Definición en Reina Valera, poder, prevalecer, valer o válido. ok. Regrésate otra vez a donde estabas. Poder. Ujú. ¿Dónde dice Cristo ahí? En ninguna parte. Entonces, ustedes ponen ¿Dónde Cristo dice cuando Cristo? hacen la traducción, ¿no? Dice. Papá y o... Ahí no dice Cristo en ninguna parte. No. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué le ponen Cristo? Ajá. Pero no la profesora Lili. No sé. Lili, no le preguntes a Baylor. Bueno, sí. Necesitamos el contexto. Porque dice, en él tengo la fuerza, en él. Entonces yo debo leer en el contexto anterior y seguro que ahí está Dios o el Espíritu Santo o está Cristo. Ah, para ver quién es él. Exacto, porque quiere decir que esta oración tiene sentido en el contexto literario, semántico que yo estoy leyendo, en el flujo literario del autor. Por eso es que los textos no deben ser sacados de su contexto. ¿Sí? Ujú. Ok, entonces fíjense como nosotros, yo creo que no exista un evangélico en la tierra que diga que no sepa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, cuando tú lees el contexto de eso, ahí lo que hay es sufrimiento, persecución y cosas terribles que Pablo estaba sucediendo, que estaba pasando. Y entonces nosotros por cualquier cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces,
Pero vieron que esta página es un poco más amigable. Sí. Ok. Vamos a buscar el de Rosy. ¿Hechos qué, Rosy? El mío, bueno, el mío es Hechos 12, Ujú. ya te digo, Hechos del 6 al 19. Ok, vamos con el 6. Hechos 6. 12, 6. Ujú. Sí, Ok. Léelo, Ahí- Rosy, por favor. sí, pero tú no tienes esto. Dice, vámonos para arriba, a ver. El que está en... Juan, Ajá. ajá. Cuando Pedro estaba para conducir hacia a él, el Herodes a la noche. Aquella estaba haciendo él, Pedro, siendo dormido, entre dos soldados ha sido atado a cadena, a dos guardias y adelante de la puerta estaban guardados a la guardia. Ok. Ok. Esto es El, un trabalengua. ah, Esto es un trabalengua. ese es el sentido estrictamente literal. Eso así nosotros no lo entendemos. Eso es una traducción literal. Una traducción dinámica es que yo analice y haga una estructura gramática, ordenando verbos, complementos, relaciones de las palabras entre sí y ordene aquello para yo entenderlo. Súbete, Valeria, arriba de Hechos 12. Ajá, ¿cómo dice ahí arriba? Léelo, Rosy, por favor. Ok. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ok, así lo No dice logramos entender. nada de, ¿Ah? no dice que no dicen nada de cadenas, por lo menos hay palabras que no, literalmente, Ajá. en el idioma, no están. No, las cadenas sí están. Alucecín son cadenas. Ah, ok. Ajá. Pero bueno, él estaba dormido entre dos cadenas, Herodes lo iba a venir a buscar y es más, estaba rodeado de guardias y no sé qué. Esto es un poquito para explicar lo que es una traducción literal y una traducción dinámica. Lo que está en azul es dinámico. ¿Cómo es dinámico? Hacerlo entendible para mí, para nuestro lenguaje, para nuestro mundo y sacar enseñanzas de allí. Bien, entonces, bueno, Valeria, ya deja de compartir allí. O bueno, si quieres darle a Hechos 12:7, a ver, una más. Y también nos podemos meter en Miqueas, ¿verdad, mi hermana Liliana? Ah, Tiene bueno, el micrófono cerrado, mi hermano. Que yo no he hecho nada de esto. Bueno, ya lo Este trabalengua no lo he hecho yo. pronto lo harán. Lee, Rosy. Kai y Dou, Águelos, Curión, Epecín. leo el español. Ajá, ajá. El rojo. Ajá. Y mira, mensajero del Señor, se puso de pie